que dar fruto es lo que distingue a este tipo de personas. Entonces la pregunta es, ¿cuál fruto? Porque ciertamente el fruto del cristiano, por el cual podemos catalogarlo como que está haciendo lo correcto, o el fruto del vendedor, o el fruto de un gerente, o el fruto de un padre de familia, evidentemente son diferentes. Tenemos que catalogarlos y poderlos entonces ubicar en diferentes esquemas de nuestro pensamiento. ¿Cuál es el fruto que espera Dios de nosotros? Nuestra medida, evidentemente, tiene que ser la medida de Dios. ¿Cuál es entonces ese fruto que debemos dar? ¿En cuál calidad y en cuán cantidad debemos dar un fruto para que nosotros podamos decir que estamos dando el fruto conforme a la palabra? Yo quiero dejar esta interrogante para que meditemos en ella. Seguramente vamos a tener la semana para hacerlo. Pero quiero dar 4 puntos, 4 aspectos que necesitamos entender para ser relevante, para llegar entonces a la definición de cuál es el fruto que Dios espera de nosotros, que por cierto no es parte del mensaje de hoy. Primero, tenemos que preparar un terreno. ¿Cómo debe ser el terreno? Entonces, antes de dar fruto, debemos tener un árbol, una planta, y antes de tener la planta, el árbol, necesitamos tener el terreno. La semana pasada vimos cuál es el terreno ideal, adecuado, correcto, por el cual entonces nosotros podemos dar fruto para el Señor. El segundo punto es que una vez entonces que ya tenemos el terreno, pues buscamos la semilla y plantamos la semilla, y esta semilla entonces comienza a crecer, y debemos llegar entonces a un punto clave donde cuáles son las condiciones para que este árbol o esta mata pueda buscar el mejor fruto. Ese es el tema que nosotros vamos a estar tocando hoy. En el punto número 3, ya cuando entonces este árbol o esta planta comienza a dar fruto, la idea es que entonces siga dando mucho fruto, y mucho fruto de calidad, y mucho fruto, por supuesto, en cantidad. Y por último, entonces poder identificar cuál es el fruto específico que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a enfocar, como dije, en el punto número 2, buscando dar fruto, cuáles son las condiciones que necesitamos para dar fruto. Es fundamental esto. Y para ello, pues por supuesto vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, de los versículos 1 al 6 solamente. Vamos a tener un extracto de esto, voy a permitirme leerlo para todos ustedes. Tengan atención en una palabra clave, porque creo que la mayoría de ustedes está utilizando alguna traducción bíblica con una palabra que voy a mencionar a continuación, para que podamos tomar nota, subrayar, porque voy a dar una explicación profunda sobre este punto. Dice entonces: yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús, y mi Padre el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. Y todo el que produce fruto, lo limpia o lo poda, para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y lo recogen y echan al fuego y arden. Oremos para que sea el Señor quien nos guíe en este tiempo. Sé que son palabras muy sencillas, parece que está bien fácil, el mensaje está ahí sencillo, pero quiero profundizar en algunos puntos que van a ser de edificación para nuestras vidas, y le pido al Señor que sea de esta manera. Padre, te damos gracias por tu amor, una vez más, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has dejado tu bendita palabra para edificarnos, para enseñarnos, para animarnos, para corregirnos, para guiarnos, Señor, y para fortalecer nuestra fe. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú en nuestras vidas durante esta noche, que vamos a hablar acerca de la palabra que tú inspiraste al evangelista Juan, al apóstol Juan, te ruego, Señor, que nos recuerdes y que nos muestres cuáles son las áreas que esperas que nosotros podamos poner delante de ti, y que nos ayudes, Señor, a poder ser estos pámpanos, como dice tu palabra, que podamos acercarnos a ti con claridad y que podamos dar el fruto, también como dice tu palabra, para glorificarte.
Gracias por el privilegio de poder conocerte. Gracias por las personas que nos hemos acercado y congregado a través de este medio. Y te pido que seas tú, Señor, el protagonista de todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, honestamente les confieso que me gustaría verle la cara a algunos de ustedes, pero vamos a seguir en el orden. Vamos a seguir en el orden para poder entonces no distraerme, porque me distraigo con facilidad. Vamos a entrar en contexto, hermano. Vamos a entrar en contexto de lo que está pasando aquí, porque es importante que podamos comprender, antes de entrar a la explicación, qué es lo que está ocurriendo. Jesús y sus discípulos en este tiempo están en el aposento alto. O sea, ya están en la última cena. De hecho, ya han comido la última cena. Ya Judas, guiado por el diablo, y eso es lo que dice la Escritura, guiado por el diablo directamente, Judas sale para ir a traicionar a Jesús, para entregarlo. Y todo esto podemos verlo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Incluso el Señor comienza a hablar y predice que va a ser entregado por alguno de ellos. Dice incluso, también predice que Pedro le va a negar, y dice las condiciones en cuales les va a negar. Y Jesús ya ha lavado los pies de los discípulos. En señal de amor, en un ejemplo de servicio, el Señor Jesús, antes de ser entregado y antes de ser crucificado, hace un último ejemplo que nos guía a nosotros a comprender la maravilla de poder servir a otros tal como Él lo hizo con nosotros. En el capítulo 14, entonces Jesús sigue un discurso. Esta es una sobremesa. Ellos están hablando así después que han cenado, y su discurso sublime en los labios, imagínense, los labios del maestro, que está inspirado porque sabe lo que viene a continuación en su vida, y él entonces comienza a dar declaraciones fundamentales para ellos que tal vez no lo habían entendido muy bien aún hasta después de la resurrección. Ellos van a comprender muchas más cosas, y para nosotros, por supuesto, son fundamentales. Él sigue diciendo, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino solo a través de mí. Dice también que si le han llegado a conocer a Él, han conocido ya al Padre. Por allí entonces también preguntan, muéstranos al Padre. Y Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Esto lo podemos ver en el capítulo 14. Entonces Jesús sigue dando términos sublimes y sigue hablando de cosas tan profundas. Le está diciendo a ellos que van a entregarlo, que van a traicionarlo, lo que va a suceder con Él. Y por supuesto entra seguramente temor en ellos, miedo. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué está diciendo el Maestro? Ha estado con nosotros 3 años y medio. Imagínense el cariño que nosotros nos tenemos en el poco tiempo que nos conocemos. Imagínense estar 3 años caminando con Jesús, viendo las maravillas de lo que estaba haciendo. Ellos amaban al Señor tanto como el Señor, por supuesto, los amó a ellos. Y Él sabía que ellos iban a entrar en temor. Él sabía que ellos iban a entrar en tristeza. Así que también les da una promesa y les dice que va a enviar al Paracletos. El Paracletos es el Espíritu Santo. Luego vamos a dar un estudio de lo que es el Espíritu Santo y cuál es el nombre del Paracleto, que es la tercera persona de nuestra Trinidad. Entonces, Él sigue con su discurso y llegamos al capítulo 15. Él viene dando todo este discurso. Imagínense Él inspirado allí en una sobremesa, los discípulos viendo, no entendían bien lo que estaba pasando, pero entonces Él comienza a dar una lección espiritual. Y en esta lección espiritual que acabamos de leer, Él está explicando la importancia de la unidad espiritual de Cristo y su pueblo. Esto lo podemos ver, obviamente, cuando leemos todo el contexto completo, nos damos cuenta de que Él dice que Él es la viña, y Él dice que entonces nosotros somos los pámpanos, o sea que ahí hay una unidad completa. Pero también está hablando acerca de la relación que debe existir entre Él como la viña y entre nosotros como los pámpanos. Y allí exactamente es donde vamos a centrarnos. Jesús está utilizando un lenguaje simbólico, debemos comprender esto. Él está hablando de un lenguaje simbólico muy interesante, y quiero aclarar que Él no está utilizando en este caso, no está utilizando una parábola. Él va a comenzar a utilizar una alegoría. O sea, va a comenzar a espiritualizar los símbolos, y eso lo vamos a ver a continuación. Veamos entonces en el versículo, a partir del versículo 1, Él va diciendo, yo soy la vid verdadera. Y aquí vamos a adentrarnos y a sentarnos, porque debemos recordar que aquellos discípulos que estaban con Él en el aposento alto eran
judíos, no eran gentiles, no estaban fuera del pueblo judío, eran judíos. Y cuando él dice yo soy la vid verdadera, seguramente ellos nuevamente se estremecen con sus declaraciones de yo soy, porque en el Antiguo Testamento, incluso en la época de Jesús, la vid era un símbolo para nombrar a Israel. Cuando se hablaba de la vid en el Antiguo Testamento, se estaba hablando acerca de Israel, que era la viña de Yahvé, o la viña del Señor. Y vamos a ver entonces allí, para que visitemos un momentito, a Isaías 5, del 1 al 7. Por favor, Isaías, profeta del Antiguo Testamento. Vamos a visitar un momentito allí. Me gustaría que ustedes buscaran en sus Biblias para que compartamos este pasaje bíblico. Y posteriormente uno más en el libro de Salmos, para que estén alerta. En Isaías 5, versículo 1 al 7, dice el Señor, le dice a Isaías en una revelación: en nombre de mi amado cantaré un cántico de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. Lo cavó y lo despedregó y plantó en una cepa muy preciada. Construyó una torre en el centro y cavó en ella un lagar. Esperó que diera uvas, pero dio agrazones. Habitantes de Jerusalén y habitantes de Judá, juzgad entre yo y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué esperando que dieras uvas diste agrazones? Oh, mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pastizal, derribaré su cerca para que la pisoteen, la dejaré arrasada, no será posada ni labrada. Crecerán las zarzas y los espinos, y las nubes impondrán mandato para que no vuelva nada sobre ella. Esta profecía dolorosa sobre Israel es una palabra fuerte, donde el Señor dice que ama a su viña, dice que la protegió, que puso en medio un lagar. Está hablando, por supuesto, del templo, está hablando acerca de los profetas, está hablando de la esperanza futura que tenía Israel. Y como vemos, cuando los discípulos tienen esto en mente, Jesús le dice entonces que ya Israel no es la viña, sino que simbólicamente Él, a partir de ese momento, entonces en el Nuevo Testamento es la viña. Vamos un momentito al libro de Salmos, Salmos 80. Yo lo voy a leer, mientras que ustedes van llegando, yo lo voy a leer a partir del versículo 8, solamente 3 versículos. Dice: hice venir de Egipto una vid, expulsé a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos por su sombra y sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. En este salmo de alabanza al Señor, el salmo de Asaf, dice que las promesas fueron cumplidas. Dios prometió a Israel traerlo de Egipto y plantarlo en la tierra prometida, una tierra donde ellos no habían sembrado, donde ellos no habían hecho nada, la tierra de Canaán. Y Dios había prometido que les llevaría a la tierra de leche y miel. Y justamente eso fue lo que hizo, y los sembró y los plantó y quitó a los enemigos de en medio de ellos. Pero más adelante en el mismo Salmo, les invito a que lo puedan leer ahora reflexionando un poco sobre el Salmo, de los versículos 12 en adelante. Entonces dice: oh Elohim Sebaot, vuelve, te rogamos, mira desde los cielos, considera esta y visita esta viña. Y entonces comienzan ellos a decir: hemos sido quemados, hemos sido invadidos, porque evidentemente ellos se apartaron de los principios del Señor Todopoderoso. Entonces, cuando el Señor Jesús está sentado delante de ellos y hace esta declaración, entonces está diciendo que Israel ya no es este Israel. Entonces el Señor dice: ya no es en Israel que vamos a estar injertados para agradar a Dios, sino que ahora van a estar injertados en mí, los discípulos en mí. En Mateo 21, el Señor habla de la parábola del viñador, de los viñadores, y Él deja claro en el versículo 1, dice que el viñador salió a ver su viñedo y a contratar a quienes trabajaran en el viñedo. Él deja claro en esta parábola que Él es el Señor de la viña, o sea que Él es el Señor de Israel. Y a partir de ese momento, entonces Él comienza a compararse con la vid verdadera. Y esto es lo que Él dice entonces: el Señor es la vid verdadera.
Cuando él entonces está diciendo esto, pasa la simbología de Israel a él mismo. Se asume entonces como la vid y entonces él comienza con esta edificación. Ya el asunto entonces no era ser judío, el que el judío pensaba que exclusivamente ellos iban a recibir la bendición de Dios, y aunque son el pueblo de Dios, nunca lo han dejado de ser. Quiero que sepamos eso. Tenemos que orar por Israel y tenemos que amar a Israel porque es el pueblo de nuestro Señor. Sin embargo, no era solamente la bendición para ellos, que era la confusión que tuvieron los judíos durante muchos años. Ellos iban a ser canales de bendición para el resto de la tierra, y Jesucristo entonces estaba diciendo aquí que ya no era estar injertado en Israel, sino que ahora lo importante era estar injertado en Él, porque Él es la salvación. Entonces aquí podemos ver que ya no es una parábola, como les había dicho la semana pasada, que estamos viendo una alegoría, porque Él está espiritualizando este asunto de que la viña es Él. Entonces ahí estamos haciendo una espiritualización. No creamos que Él se transforma en un árbol y comienza a dar uvas, por favor. Por eso se llama una alegoría. En el segundo término, Él dice, mi Padre es el viñador. Dos aspectos relevantes allí, por supuesto que está claro para todos. El primero es que el Padre es el Señor de la viña. Escúchame bien, el señorío es absoluto sobre su viña. Y esto tenemos entonces que entenderlo. Si usted ha decidido en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador, usted debe saber que el término señorío, el término Señor, implica sometimiento absoluto al dueño de la viña. Él decide hacer lo que quiere hacer cuando quiera hacerlo. La pregunta tal vez para nosotros es, ¿realmente estás absolutamente sometido al señorío de Dios? Porque esto es algo que tenemos que revisar en adelante. El segundo punto es que Jesús llama Padre a Dios. Para nosotros es muy sencillo decir Padre porque nacimos en una cultura religiosa, la mayoría de nosotros en América Latina, y entonces era muy fácil rezar el Padre Nuestro de que éramos niños, y es sencillo. Pero en la cultura judía no se le decía Padre a Dios así de buenas a primera. De hecho, en la antigüedad, aún hoy, ellos no mencionan el nombre de Dios. El tetragrama sagrado, o sea, el tetragrama, el Yahvé o Yahweh, como algunos lo pronuncian, no tenía vocales, pero cuando ellos estaban leyendo las escrituras en la sinagoga o estaban enseñando, ellos al pasar por el tetragrama decían, aunque estaba el nombre del Señor, decían Adonai, que significa Señor. Esto es importante saberlo porque ellos tenían este temor de ir a utilizar el nombre de Dios en vano, y Jesús comienza a enseñar con el Padre Nuestro y se comienza a identificar con el Padre, él como hijo, y esto fue una de las cosas que más removió la simiente de los fariseos, de los saduceos, de la cultura que había en general en ese tiempo, los maestros de la ley, porque Jesús se hacía igual a Dios al llamarse también, por supuesto, hijo de Dios. Acerca de nosotros como creyentes, este término, mi Padre, tiene que llevarnos a reflexión, hermanos. Muchos de nosotros venimos de familias donde no había papá, o donde tal vez papá solamente cumplía una función de proveer finanzas o dinero. Entonces nos cuesta mucho entender lo que realmente implica la función de papá, de amar, de guiar, de consolar, de corregir también. Por supuesto, de proveer para el hogar, de ser un ejemplo de hombre. Cuando nosotros nos acercamos a este término, debemos saber que Dios nos ha asumido a nosotros como hijos, y podemos estar confiados que aunque nuestro Padre terrenal nos haya fallado, nuestro Padre celestial jamás lo hará. Dice, todo pámpano que en mí no da fruto, la levanta. Y era parte de lo que quería, al principio les dije, que tomaran nota. El término pámpano, por supuesto, está aplicado al creyente. El Señor Jesús allí mismo lo explica. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, dice el Señor. Entonces nosotros somos las ramas de la vid, las ramas de estos arbolitos que dan uvas para hacer bebida y para comerlo también como fruta en nuestra mesa. El término airo, en griego, airo, es un término que significa levantar, elevar, cargar, y también implica el término quitar, el término airo. Aclaro este punto porque ciertamente en griego, igual que en español y en inglés, hay palabras que tienen
diferentes acepciones. Sin embargo, el término airo, la primera acepción es levantar. El Señor Jesucristo dijo en varias partes, por ejemplo, el Señor en el Evangelio de Mateo, que el Señor levantó su mirada a los cielos, y el verbo que utiliza allí es airo. Entonces, el primer principio que tenemos que comprender es que lo que el Señor quiso decir fue levantar y no quitar. Y voy a explicar a continuación, y por eso les digo, tomen nota y coloquen allí que el término en griego es airo, y que la primera acepción que debería venir en este primer versículo, en este segundo versículo, es levantar. Cuando nosotros hacemos una exégesis a este verso, nos vamos profundamente allá, hace 2000 años, para saber cómo ellos sembraban las uvas, cómo hacían ellos para la vid, para generar la viña y que diera mucho fruto. Podemos entonces llegar a varias conclusiones. Por ejemplo, en el primer siglo, el cultivo no era muy diferente al cultivo de cómo se hace hoy. Ahí estamos poniendo unas láminas. Ahí estamos poniendo unas láminas para que vean algunas de la investigación que pude hacer, además, no solamente de la exégesis de hace 2000 años, sino para saber cómo se hace actualmente. Y entonces explico rápidamente lo que sucedía. El viñador construye un enrejado, que ya lo vamos a ver allí en las láminas que mi esposa me está ayudando a pasar. El viñador entonces construye un enrejado, una especie de reja, donde la viña va creciendo y le va dando forma de manera de que la viña vaya subiendo. La idea es que crezca verticalmente, o sea, que crezca hacia arriba. Sin embargo, algunas ramas comienzan a crecer hacia afuera del enrejado, en lugar de crecer hacia arriba. Y esto hace entonces que las ramas se vayan arrastrando por el piso. Y por supuesto entonces no reciben ni luz apropiadamente y no reciben tampoco sol, no reciben aire correctamente cuando van ellas por el piso. En una investigación que estuve haciendo en diferentes canales, sobre todo en España, en Chile, en Argentina, sobre cómo se hace con la vid, ellos indican que aquellas pámpanos, aquellas ramas que van por el suelo, algunas de ellas comienzan incluso a echar raíces para sentarse en el suelo y para convivir de esa manera, como formando una nueva vid. Quiero que sepan que esto es perjudicial para la vid. Esto es perjudicial porque terminan sin dar pámpanos que den fruto correcto. El fruto termina siendo un fruto endeble, un fruto que no perdura, y además de eso el tamaño y la calidad terminan siendo en detrimento. Entonces, por ello, el viñador necesita hacer la poda, el corte. Allí vemos, por ejemplo, un pulgar donde vemos que solamente hay como una Y porque está cortado lo que está en medio. Esta poda en verde se llama de esta manera, es porque se hace justamente en primavera. Esta poda que está acá en marrón se hace ya cuando ha pasado el tiempo de la cosecha. Entonces se hacen los ajustes para que la rama, o sea, el pámpano, que es lo que vemos abajo en horizontal, comience a dar mucho mejor fruto. Quiero entonces que podamos comprender esto, y voy a adelantar un punto que está un poco más allá. El objetivo principal, hermanos, de un viñador, ¿cuál es? Obtener fruto. Ese fruto que usted ve allí. Entonces, como el objetivo principal es obtener el mejor fruto, además, mucho fruto, y el mejor fruto es que se hace entonces la poda. Pero voy entonces al punto anterior. El Señor levanta la rama que está por el piso, la arregla, trata de repararla. Eso es lo que hace el viñador, para que esta rama procure entonces comenzar a crecer de una manera correcta, y para que entonces primero poder ver si va a funcionar, si va a servir, si va a dar el fruto correcto antes de cortarla. Ya en el versículo número 6 nosotros vamos a ver el tercer paso sobre este asunto, pero lamentablemente la mayoría de las Biblias allí traduce por cortar o por quitar, pero la traducción correcta que debe ir ahí es lo levanta o levanta el pámpano. Entonces lo mismo es para Dios. Imagínense, Dios es misericordioso. Si un dueño de una viña quiere más uvas, no corta el pámpano, sino que trata de ver si puede restaurarla, imagínense cuánto Dios, que nos ama, va a querer con nosotros no cortarnos en la primera instancia. Dios lo que quiere justamente con nosotros es que nosotros aprendamos y podamos dar fruto en Él.
Así entonces se hacía hace 2000 años y en general así se hace también el día de hoy. Entonces, todo pámpano que el Señor no da fruto, para que tengamos eso en mente, inicialmente lo levanta y le da la oportunidad de dar fruto. Dice entonces acá el Señor, seguimos acá en el versículo 2, que todo el que produce fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces esto es podar. Podar es limpiar, consiste en suprimir ciertos órganos de la vid, como sarmientos, pámpanos, hojas, a fin de obtener una mejor calidad y una mejor cantidad de fruto. Hermanos, estuve haciendo la investigación y los expertos dicen que si no se poda la viña, si no se limpia, los brotes pueden ser irregulares, de menor calidad, de menor vigor, probablemente más racimos, pero con menos tamaño y con menos calidad. Y esto significa mayores costos para los viñadores. Es muy interesante esto porque el Señor estaba hablando de este punto. Recuerden, la fecha de su crucifixión era más o menos primavera, así que estaban prontos a comenzar la siembra y es muy la cosecha, perdón, y es muy interesante que nosotros podamos entender la visión que Dios tenía en ese momento, el Señor tenía en ese momento y la visión que tenían los judíos. El creyente, hermano, que no entra en un proceso, el creyente que entra en el proceso de dar fruto adecuadamente, entonces el Señor lo va a podar para que dé más fruto. Yo quiero decir aquí un comentario aparte. Eventualmente esto duele, ¿ok? Esto de podar nos duele porque Dios quiere quitarnos, Dios quiere mejorar lo que nosotros estamos haciendo y nosotros de nuestra visión humana, de nuestra visión de lo que podemos manejar, nuestra mente limitada, nuestras emociones limitadas, no podemos comprender bien lo que el Señor está haciendo. Sin embargo, el proceso de podar implica que Dios tiene el propósito firme de hacer que usted y yo demos fruto. Así que necesitamos comprender que este ligero dolor que vamos a pasar es para que nosotros podamos dar un mayor y un mejor fruto. Fíjense esto. Entonces, el levantar, lo primero que dijimos, apunta más a cuidado, a sanidad, a restauración de la persona, del creyente, mientras que ya la poda implica entonces más acerca del servicio, acerca de áreas de carácter, probablemente tentaciones, áreas de pecado, orgullo, envidia, impaciencia, estas áreas que necesitan ser podadas en nuestra vida para que usted y yo podamos dar más fruto. Otro detalle entonces que vemos allí y dice el Señor, ya vosotros en el versículo 3 estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay algo aquí muy interesante, el Señor está hablando con los discípulos, recuerden que aún no había venido el Paracletos, aún no había venido el Espíritu Santo. Pedro está a punto de negar al Señor. Judas lo está traicionando en ese momento. Los discípulos no sabían con exactitud qué iba a pasar. Recuerden que cuando el Señor resucita, van las mujeres a decir, el Señor ha resucitado, y ellos no lo creían todavía. Entonces podemos comprender que el Señor les dice, ustedes ya han sido limpiados por la palabra, y cuando me vean resucitado van a comprender todas las cosas que no habían entendido hasta este momento. Nosotros no. Nosotros tenemos las Escrituras y las Escrituras nos dicen que nosotros hemos sido limpiados por la palabra. Y cuando habla de esto está hablando de nuestro pecado. Usted y yo como creyentes hemos tenido una limpieza inicial de nuestro pecado, de aquello que no nos permite estar en Cristo. Por eso el Señor asegura que hemos sido ya podados por la palabra. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo comenzamos a ver nuestras áreas de pecado, nuestras áreas débiles y nos dio fatiga, cansancio, temor. Y ahora tengo que dejar de hacer esto y ahora tengo que dejar de hacer aquello. Siempre explico que Dios no es un Dios de no, no es una religión del no. Ahora soy cristiano y ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Eso es religión. Eso está mal enfocado. Cuando usted es cristiano y usted ha entendido lo que Jesús ha hecho por amor a usted, lo que Jesús ha hecho por amor a mí, a nosotros solamente nos queda agradecerle a Dios. Y en ese agradecimiento, en nuestro crecimiento espiritual, comenzamos a darnos cuenta que hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien en nuestra vida. Por ejemplo, el que fumaba se da cuenta que puede morir de un cáncer y se da cuenta que Dios le ha regalado la vida, le ha regalado el cuerpo, le ha prestado el cuerpo para que lo administre.
Entonces dice, bueno, yo voy a dejar de fumar porque sé que me está haciendo daño. Conscientemente sé que me está haciendo daño, pero como tengo el hábito, le pido al Espíritu Santo que me ayude a abandonarlo. Eso tiene que ver, no es que tengo que dejar de fumar porque soy cristiano. Realmente mis convicciones cristianas me van a llevar a cambiar mi vida. Quiero hacer un pequeño comentario. Si alguien de los que está ahorita viendo este servicio no ha entregado su vida a Cristo, puede ser que hoy sea este día de poda, este día donde el Señor va a limpiar tu vida, este día donde el Señor va a hablarte y te va a decir, quiero que tú seas uno de mis pámpanos, quiero que tú des fruto en mí, quiero que me conozcas, quiero perdonarte, restaurarte, quiero levantarte, porque quiero amarte y quiero que comprendas mi amor hacia ti. Dice el Señor entonces acá en el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes implica una interacción, una interactividad. Esto no es pasivo, hermano. Permanecer en Cristo implica conocerle cada vez más, amarle cada vez más, obedecerle cada vez más e incluso servirle cada vez más. No es un asunto de religión, y esto lo menciono cada momento porque nos han acostumbrado a que ser cristiano es ir a la iglesia el domingo, levantar las manos, dar una ofrenda y listo, hasta el domingo que viene. Esto no es ser cristiano. Ser cristiano va mucho más allá de eso. Cuando él habla de permanecer en él, está hablando de algo mucho más profundo. Su presencia en nuestra vida, en el Espíritu Santo, es permanente. Eso tenemos que entenderlo. Cuando usted ha creído en Cristo, el Espíritu Santo está permanente en nuestra vida. La pregunta para usted y para mí es, ¿seguimos procurando estar con Dios cada día? ¿Anhelamos en nuestro corazón a Dios? El pámpano, hermanos, necesita la vid. El pámpano necesita la savia, la alimentación que da la vid. Recordemos entonces, cuando usted rompe una ramita de un árbol, ahí no vuelve a crecer un árbol, la rama se seca. Eso exactamente también ocurre con la vid y es lo que el Señor nos está diciendo. Óigame bien, hermano, con amor y con respeto. Tal cosa como que un cristiano que solo ora da fruto, no es verdad. Hay una tendencia que yo he visto, lamentablemente, en los últimos 15 años en América Latina, donde usted le pregunta a las personas, ¿estás leyendo la Biblia? No, yo oro. Y oro 10 horas al día, 12 horas al día. ¿Y por qué no lees la Biblia? No, porque yo oro. La Biblia no nos dice que solamente orar nos va a hacer crecer. De hecho, el llamado de atención es a conocer la palabra de Dios. Y el Señor está diciendo aquí que ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Y la palabra que el Señor Dios nos ha hablado está acá, en su Biblia. Entonces, es acá donde está la palabra de Dios. Orar es solamente hablar, es una sola vía, de aquí para allá. Eventualmente tratamos de oír a Dios, pero hermano, aquí está la vía donde Dios nos habla directamente. Una carta de amor dejada, recolectada durante 1500 años de historia para que usted y yo podamos conocer al Señor. No es suficiente solo ir al culto los domingos, hermano. No es suficiente tocar un instrumento musical en la alabanza. También hemos visto, me han invitado a muchas iglesias a predicar y veo que la gente que va a la alabanza va, toca la música, porque es música, no alabanza, sino tocan la música y de repente van y se esconden en un cuartito hasta que termina el sermón o hasta que los vuelven a invitar a tocar. Y su vida devocional, entonces juegan con el celular, etcétera. Hermano, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios, y voy a decirlo de esta manera, no te autoengañes. Permanecer en Cristo implica primero tener una vida devocional, una vida de alabanza al Señor, una vida de búsqueda, de anhelo del Señor. Es orar cada día, en cada momento, cuando nos estamos duchando, estamos comiendo, vamos en el metro, vamos en el colectivo, cuando tenemos un problema y cuando estamos felices. Darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Decía alguien en el culto de anoche del seminario, bendita cuarentena. Hemos podido ver la mano de Dios en medio de esta cuarentena. Otro punto es leer y estudiar su palabra. Nos cuesta tanto leer que entonces nos autoengañamos creyendo que yo con orar tengo toda la sabiduría de Dios. Hermano,
Si con orar fuera suficiente, quiero que analice esto, la palabra a Dios no la hubiera dejado. No habrían cientos de miles de mártires tratando de cuidar la palabra hasta el día de hoy. Si solamente con orar fuera suficiente. No solo te engañe, deje la flojera de lado y comience a hacer las cosas correctas para que comience a crecer. Buscar la presencia de Dios en todo momento y por último, servirle. Pero servirle no es primero, es por último después que nosotros hemos crecido en el Señor. Tenemos un problema con el pragmatismo, con el aceleramiento completo de que muchos cristianos creen que por hacer están sanando y resulta que están abandonando a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos por el ministerio y ese no es el orden correcto que Dios quiere. Dios quiere que lo conozcamos integralmente y que hagamos las cosas de una manera ordenada. Hasta que no leemos la palabra de Dios, hasta que no nos exponemos a su verdad, a su radiación, nosotros no podemos comenzar a crecer equitativamente en las áreas de nuestra vida de una manera adecuada. En el último versículo, en el penúltimo versículo, nos dice, en el versículo 5, dice, este produce mucho fruto, el que permanece en Cristo y Cristo en él, porque separados de mí, nada podéis hacer. El mucho fruto, y era lo que había dicho antes, el propósito principal de una vid y el propósito principal del viñador. ¿Quién es el viñador? El Padre Celestial es el viñador. ¿Quién es la vid? Jesucristo. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. El fruto lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Si queremos dar mucho fruto, debemos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Debemos dar entonces los pasos adecuados de fe y correctos para poder llegar a una vida fructífera y de crecimiento. Y llego al último punto, hermano. Ahora llegamos, como yo digo, a lo inevitable, ¿ok? En el versículo 2 hablamos entonces de que lo levanta cuando no está dando fruto. En el versículo 3 comienza entonces a decir que al que da fruto lo poda. Y ahora entonces en el versículo 6 dice, a menos que alguno permanezca en mí, o sea, si no permanecen en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si después de todas las advertencias que hemos venido diciendo, todas estas advertencias, el pámpano debe permanecer en la vid, o sea, el que es creyente en Cristo. El creyente en Cristo, después de estas advertencias, dice, bueno, yo voy a permanecer, sé que esto me está doliendo, sé que no quisiera más estos procesos en mi vida, pero voy a permanecer porque decidí ser un terreno útil para el Señor. Si este se resiste entonces a las cosas que están pasando en su vida, no va a dar fruto. Entonces sí será puesto de lado, porque Dios no va a obligarte, y esto es algo que debemos comprender, Dios no nos obliga a que nosotros asumamos una responsabilidad delante de Él, ni que no le permitamos trabajar en nuestra vida, obrar en nuestra vida. Sencillamente, si nosotros no permitimos que Dios obre en nuestra vida, vamos a ser puestos de lado y nos vamos a secar sin fruto. Ustedes han visto por ahí cristianos que parecen más del mundo que creyentes. Yo creo que sí conocemos a varios de esos. Yo conocí varios cristianos que después de una conversa larga con ellos, cuando yo estaba en el mundo, y hablábamos muchas cosas, muchas sandeces, malas palabras, al rato me decían, yo soy cristiano. Hace 20 años, hace 10 años, mi mamá me llevó, yo fui, yo conocí, yo leí la Biblia, yo soy cristiano y soy salvo. ¿Y qué estás haciendo aquí conmigo en este tiempo? O sea, ¿por qué estás aquí conmigo? Entonces estos culpan a la iglesia, culpan al pastor, al diácono, terminan culpando a Dios y se van al mundo y nunca llegan a ser ejemplo de nadie porque nunca dan fruto. Eso son lo que está hablando este verso. Este verso está hablando de aquellos que sabiendo que son salvos, han apostatado de su fe. Son apóstatas de su fe, no dan fruto. Dan fruto para el mundo. Por allí hablábamos el día viernes de un cantante que su esposa murió, lamentablemente, hace muchos años ya, pero su esposa murió. Él supuestamente era pastor de jóvenes, por supuesto sin tener el carácter ni el conocimiento bíblico. Su esposa muere, él culpó a Dios y dejó el ministerio para dedicarse a hacer música del mundo, música de desnudos, música de un tipo de música que está perturbando a nuestros jóvenes hoy día. Entonces, en lugar de ser canal de bendición, ha sido canal de maldición. Quiero aclarar un punto.
no está claro para nosotros saber quién puede ser salvo o no. Cada uno de nosotros dice, yo he aceptado a Cristo en mi corazón, pero nosotros no tenemos la manera de comprobarlo sino por los frutos. Así que muy seguramente cuando una persona va mucho tiempo a una iglesia o por tiempo a una iglesia y termina sin dar fruto, es probablemente porque estaba viviendo una religión y no una relación con Cristo. Y quiero dejar esto muy claro. No nos autoengañemos. Si Cristo está en nuestro corazón, Cristo nos va a ayudar a permanecer en su palabra, nos va a ayudar a caminar con Él a pesar de las desventuras. Sí, eventualmente podemos caernos y resbalarnos. Sí, eventualmente podemos estar fríos un día, una semana. Sí, eso puede pasar. Por favor, acuda a su pastor, llame a su pastor, pídale a su pastor que ore por usted, hable con alguno de los líderes que son emocionalmente más maduros, que son espiritualmente más maduros también, para que podamos ayudarnos y meternos la mano. No abandone la iglesia, no culpe a Dios, no culpe la palabra de Dios. Permita que el Señor pueda ayudarle. Quiero terminar con este punto. En Ezequiel 15, 1 al 5, y se los dejo allí, en Ezequiel 15, 1 al 5, otra profecía, otra revelación que Dios da, en este caso este profeta, da una palabra preguntando, ¿en qué se diferencia la vid de la madera de los árboles? O sea, ¿en qué se diferencia? Y el Señor mismo, él mismo explica, porque está reprendiendo a Israel, recuerdan que era la vid, reprende a Israel y le dice, la madera de los árboles, después que se corta el árbol, con la madera podemos hacer muebles y podemos hacer cosas útiles. Pero con la vid, cuando se seca, no se puede hacer nada. Solamente hay que tirarla al fuego para hacer calor. Y esto es lo que Dios le dice justamente a Israel. Y es lo que yo traigo a colación en este tiempo, hermano. Si usted es un cristiano verdadero y usted pierde el camino, usted podrá regresar. Pero voy a dar una alerta. Si usted es un religioso que cree ser cristiano y usted se aparta de la iglesia donde le están ayudando a leer la Biblia, a comprender las cosas de Dios, sin haber aceptado aún a Cristo, y usted se aparta, probablemente entonces usted va a ser echado al fuego el día del juicio final, el día que Cristo venga. Como dije antes, voy a explicar lo que significa la primera limpieza. Hace 2000 años Jesucristo vino para sanar la relación rota que nosotros teníamos con el Padre Celestial. Dice la Escritura que Él se hizo maldición por nosotros. Dice la Biblia que Él rompió su vida por la nuestra. Dice la Escritura que Él entregó toda su sangre como precio para el perdón tuyo y mío. Como ya lo he dicho antes, ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es una relación personal con Cristo. De la misma manera como una pareja crece en amor mientras más vive juntos, de esta misma manera, mientras más conocemos a Dios diariamente, llegamos a amarle, a anhelarle, llegamos a conocerle de tal manera que podemos saber cuándo nos está dirigiendo, cuándo nos está guiando, cuándo nos está exhortando, cuándo nos está llamando la atención y disciplinando. Pero lo más importante de esto es que todos nosotros teníamos un precio que pagar. Nuestro pecado, el tuyo y el mío, nos elimina de poder estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que en el cielo solamente pueden ir los perfectos y ninguno es perfecto, solamente Cristo lo fue. Cristo pagó el precio del cielo, el precio de nuestros pecados, y dice que si tú aceptas hoy la salvación y el perdón que Cristo te está dando, podrás tener perdón de pecados y por supuesto vida eterna y un nuevo inicio en Cristo, una limpieza ya primera hecha para comenzar a ser podado y para poder crecer en Cristo. Te pido por favor que podamos orar, le pido a la iglesia que podamos orar por aquellas visitas o por aquellos que van a ver este video y que tal vez quieren hacer una decisión por Cristo primeramente en sus vidas. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por este tiempo. Quiero rogarte y pedirte por aquellos, Señor, que no te han conocido, que tienen temor de entregar su vida y su corazón a ti, que tal vez están confundidos porque no han entendido lo que significa ser cristiano. Yo te pido, Señor, que tú obres en su mente y en su corazón y que tú puedas darle la tranquilidad de que tú, Señor, vas a darle perdón de pecados, salvación y vida eterna. Así como prometiste que iba a venir tu Espíritu Santo, que esta persona, él o ella, puedan saber, Padre, de que tú estás dispuesto a estar en la vida de él o de ella para darle sanidad, tranquilidad y crecimiento y madurez. Te ruego, Padre, que escuches nuestras oraciones y que estés con nosotros durante este tiempo. Y a ti que quieres recibir al Señor en tu corazón y quieres entregar tu vida, yo te invito a que puedas repetir conmigo esta oración
que no es obligatoria, pero que puede ayudarte a iniciar una relación con Cristo. Señor Jesús, hoy sé que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti. He entendido que quieres que sea un pámpano de tu vida. Te pido, Señor, que me perdones. Te pido que vengas a morar a mi vida, que me des a tu Espíritu Santo y que me ayudes a ser la clase de persona que quieres que sea. Quiero ser una oveja de tu rebaño y te doy las gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, también te pido por cada uno de los hermanos y las hermanas que están reunidos hoy acá, que tú puedas haber hablado a sus vidas. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar una alabanza y después abrimos nuestros micrófonos y nuestras cámaras para compartir un ratito. El Señor les bendiga.